Relatos de terror. Historias para no dormir. Este es el lugar donde las sombras cobran vida y los susurros en la oscuridad se convierten en gritos de horror. Bienvenidos a Primer relato. Desde que me inicié como investigador paranormal, siempre me había fascinado lo inexplicable, lo que yace más allá de lo racionalmente comprensible. Mi nombre es John Blake, y mi carrera ha estado marcada por la búsqueda de respuestas en los rincones más oscuros y misteriosos del mundo. A lo largo de los años, he recorrido innumerables lugares encantados, investigando fenómenos que desafían toda lógica y explicación. El Hotel Monteverde se había cruzado en mi camino varias veces a lo largo de los años. Situado en una remota región montañosa, este majestuoso edificio de arquitectura victoriana había sido testigo de épocas de esplendor y decadencia. Sin embargo, lo que más resonaba en la mente de quienes lo conocían era su reputación oscura. La leyenda de la habitación 308, en particular, persistía como un eco inquietante entre los relatos locales. La habitación 308 había sido escenario de varios suicidios misteriosos a lo largo de los años, o al menos eso decían los rumores. Cada historia que escuchaba sobre este lugar me intrigaba más. ¿Qué hacía que esta habitación fuera tan fatal para quienes la habitaban? ¿Era acaso el resultado de sucesos paranormales o simplemente el peso de su propia historia macabra? Decidí que había llegado el momento de desentrañar el misterio por mí mismo. Armado con mi equipo de investigación, cámaras de alta definición, grabadoras de audio sensibles, sensores de movimiento y otras herramientas especializadas, llegué al Hotel Monteverde en una tarde nublada de otoño. El recepcionista, un hombre mayor con ojos cansados y una expresión sombría, me miró con preocupación cuando mencioné mi interés en la habitación 308. Muchos han intentado pasar la noche allí, pero ninguno ha salido ileso, me advirtió con voz temblorosa mientras me entregaba la llave. Agradecí su preocupación, aunque sabía que debía proceder con cautela. Subí al tercer piso, sintiendo cómo los pasos resonaban en los antiguos pasillos de madera. Al acercarme a la habitación 308, sentí una presión en el aire, como si el lugar estuviera impregnado de una energía densa y opresiva. Al abrir la puerta, una sensación de expectativa me invadió. La habitación 308 no era tan diferente a las demás en apariencia, con su mobiliario antiguo y su cama de 4 postes cubierta por sábanas de un blanco inmaculado. Sin embargo, había algo en el ambiente que no podía ignorar, una especie de electricidad estática que hacía que la piel se erizara. Instalé mi equipo meticulosamente por toda la habitación, asegurándome de cubrir todos los ángulos posibles. Las primeras horas transcurrieron en relativa calma. Cada pequeño sonido me hacía sobresaltar, pero mis dispositivos no registraron nada fuera de lo común. Empecé a cuestionar si los rumores tenían alguna base real o si la habitación 308 era simplemente una víctima de la superstición y el folclore local. Sin embargo, a partir de la medianoche, las cosas empezaron a cambiar. Los sensores de movimiento se activaban sin razón aparente. Las cámaras capturaban sombras fugaces que desaparecían al mirar directamente hacia ellas. Los ruidos de la noche se convirtieron en susurros inquietantes, como voces que intentaban comunicarse desde más allá de la realidad tangible. Fue entonces cuando vi por primera vez las figuras en el espejo del baño,
eran formas vagas y fantasmagóricas, rostros pálidos que observaban con ojos sin vida. Intenté comunicarme con ellos, pero solo obtuve respuestas en forma de susurros indescifrables que se desvanecían en el aire. La presión en la habitación se hizo más palpable con cada minuto que pasaba. Sentía como si algo estuviera observándome constantemente, como si las paredes mismas tuvieran ojos y oídos entrenados en mis movimientos. Me encontraba en un juego de gato y ratón, con fuerzas que escapaban a mi comprensión, y la sensación de estar perdiendo el control sobre la situación comenzaba a socavar mi determinación. Alrededor de la 1 de la madrugada, las sombras comenzaron a moverse de manera más frenética. La temperatura en la habitación bajó de manera repentina, haciendo que mi aliento se condensara en el aire. La sensación de estar atrapado en un sueño se hizo más intensa, pero sabía que no podía permitirme sucumbir al pánico. Fue entonces cuando una voz susurrante resonó en mi oído, pronunciando palabras que apenas podía entender. El corazón me martilleaba en el pecho mientras intentaba mantener la compostura. Miré alrededor, pero no había nadie más en la habitación. Solo yo y las sombras que parecían cobrar vida propia. La figura de un niño pequeño apareció de repente al pie de la cama. Su rostro estaba demacrado, con ojos hundidos que parecían mirar directamente a través de mí. Extendió una mano temblorosa hacia mí, como si buscara consuelo o ayuda. «¿Quién eres?», pregunté con voz entrecortada, sintiendo cómo el miedo me paralizaba. El niño no respondió con palabras, pero su presencia era suficiente para congelar mi sangre en las venas. Su imagen se desvaneció lentamente, dejándome en la oscuridad con el eco de su presencia fantasmal. La noche en la habitación 308 se convirtió en un torbellino de apariciones y susurros ominosos. Tras la primera visión del niño en el pie de la cama, el ambiente cambió drásticamente. Sombras oscuras se movían con agilidad, desafiando toda explicación racional. Intenté mantener la calma mientras los susurros se intensificaban, transformándose en voces que murmuraban nombres y frases incomprensibles. Mis dispositivos fallaron. Las cámaras mostraban imágenes distorsionadas y las grabadoras solo registraban estática y ruidos indistinguibles. Cada intento de usar una linterna resultaba en parpadeos y debilitamientos inexplicables de la luz, como si algo absorbiera su energía. En un acto desesperado, usé sal y agua bendita para sellar la habitación, pero la malevolencia persistía. La temperatura fluctuaba erráticamente, pasando de un calor sofocante a un frío gélido. Mi aliento se condensaba frente a mis ojos, indicando la presencia de algo más en la habitación. Las horas se arrastraban angustiosamente. Cada ruido y sombra era un recordatorio de que no estaba solo. Sentía como mi cordura pendía de un hilo, al borde del abismo de la locura. En el punto más bajo de la noche, cuando estaba al borde del colapso emocional, vi su rostro en el espejo del baño. Emily, mi esposa fallecida, apareció como una aparición etérea. Su mirada llena de amor y comprensión me fortaleció. «John, sé fuerte. Puedes superar esto», me susurró con voz clara. Reuniendo mis últimas fuerzas, me concentré en su imagen, bloqueando las sombras y susurros que amenazaban con consumirme. Decidí resistir. Empacar mis cosas fue un acto de determinación contra las fuerzas oscuras que intentaban dominarme. Al amanecer, me encontré exhausto y emocionalmente agotado. Salí de la habitación 308 con la sensación de haber cruzado un umbral hacia lo desconocido y regresado con más preguntas que respuestas. El Hotel Monteverde y su habitación prohibida seguían siendo un enigma envuelto en sombras, esperando pacientemente a su próxima víctima.
Me dirigí hacia la recepción, donde el mismo recepcionista me esperaba con una mirada que mezclaba preocupación y comprensión. «Lo has visto, ¿verdad?», dijo con voz grave mientras recogía la llave de la habitación 308 de mi mano temblorosa. Cada uno que se atreve a entrar allí se enfrenta a sus propios demonios. Asentí con dificultad, sintiendo como el peso de lo vivido se asentaba en mis hombros. Sabía que esta experiencia cambiaría mi perspectiva sobre lo paranormal para siempre. Decidí revisar las grabaciones antes de partir. Conecté los dispositivos y observé atentamente cada minuto de metraje. Para mi sorpresa y confusión, las imágenes mostraban únicamente mi figura solitaria moviéndose por la habitación, hablando conmigo mismo en un intento de mantener la cordura. No había rastro de las sombras ni de las figuras fantasmagóricas que había presenciado esa noche infernal. Fue entonces cuando una revelación me golpeó con la fuerza de un rayo. Recordé cómo, en medio del caos y el miedo, una imagen clara había aparecido en mi mente, la de mi esposa Emily, quien había fallecido hace 2 años en un trágico accidente. Su rostro sereno y sus ojos llenos de amor me habían devuelto la cordura en el momento más oscuro de la noche. Su recuerdo me había dado la fuerza para resistir y luchar contra las fuerzas oscuras que habitaban la habitación 308. Emily había sido mi luz en la oscuridad, guiándome hacia la salida de aquel abismo sobrenatural. Con el corazón lleno de gratitud y alivio, dejé atrás el Hotel Monteverde. Sabía que esta experiencia me había cambiado para siempre y que mi búsqueda de lo paranormal seguiría, impulsada por el recuerdo y el amor de mi esposa, quien había iluminado mi camino incluso más allá de la muerte. Segundo relato. Nunca olvidaré el día en que el profesor Maurizio Castel llegó a la Universidad de San Arnaldo. Parecía un día común, pero había algo en el aire, algo que no podía identificar en ese momento. El rumor de un nuevo profesor en el departamento de Historia Antigua se esparció rápidamente, y sus primeras clases estuvieron llenas de curiosos estudiantes y profesores por igual. Desde el primer momento, hubo algo en Castel que me puso en alerta. No era su apariencia, aunque su figura alta y delgada y su rostro marcado por cicatrices eran difíciles de ignorar, sino su mirada. Sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían ver más allá de la superficie de las cosas, y cuando se posaron en mí, sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Las primeras semanas después de la llegada de Castel, cosas extrañas comenzaron a suceder en la universidad. Al principio, eran pequeños incidentes que la mayoría de la gente descartaba como meras coincidencias. Los libros desaparecían de la biblioteca sin dejar rastro, y luego volvían a aparecer en lugares imposibles. Podías escuchar murmullos en los pasillos vacíos, aunque nunca había nadie cuando ibas a investigar. Algunas noches, al quedarme hasta tarde en la biblioteca, sentía una constante sensación de ser observado, pero nunca pude encontrar al responsable. Lo que realmente me preocupó fue cuando mis compañeros de clase empezaron a desaparecer. Primero fue Marta, una chica brillante del club de debate. Nadie sabía dónde estaba, y aunque al principio se pensó que simplemente había decidido abandonar la universidad, sus amigos más cercanos estaban seguros de que algo no andaba bien. Decidí que tenía que llegar al fondo de estos misterios. Sabía que Castel tenía algo que ver con todo esto. Cada fibra de mi ser me lo decía. Comencé a seguirlo discretamente, tomando nota de sus rutinas y lugares frecuentados.
Observé que pasaba largas horas en el sótano de la universidad, un lugar que normalmente estaba restringido para los estudiantes y el personal. Una noche lluviosa, armado con una linterna y una cámara, me infiltré en el sótano. El lugar era un laberinto de oscuros y húmedos corredores, llenos de olor a moho y humedad. Finalmente, encontré una puerta metálica apenas visible en la penumbra. Forcé la cerradura y lo que vi al abrir la puerta me dejó helado. Dentro de la habitación se encontraba un laboratorio que parecía sacado de una película de terror. Había frascos con líquidos de colores brillantes, tubos de ensayo burbujeantes y jaulas con animales extraños que jamás había visto. En una mesa de acero, documentos y muestras genéticas indicaban que Castell estaba realizando experimentos monstruosos. Me acerqué a la mesa y comencé a leer algunos de los documentos. Con horror, comprendí que Castell estaba mezclando ADN humano con ADN de criaturas antiguas. Los estudiantes desaparecidos habían sido sus cobayas, sometidos a terribles experimentos que buscaban crear una raza híbrida. Encontré fotos de Marta y de otros compañeros, todos en diferentes estados de mutación. Mi estómago se revolvió y tuve que esforzarme por no vomitar. Sabía que debía detener a Castell a toda costa. Fotografié los documentos como prueba y volví a mi dormitorio, planeando mi siguiente movimiento. Sabía que no podía enfrentarme solo al profesor, así que decidí hablar con algunos amigos de confianza. Les mostré las pruebas y, aunque al principio eran escépticos, las evidencias eran irrefutables. Juntos, ideamos un plan para desenmascarar a Castell y liberar a los estudiantes prisioneros. Sabíamos que debíamos actuar rápido, antes de que el profesor completara sus experimentos. Nos armamos con herramientas y una determinación férrea, decididos a enfrentarnos al horror que nos esperaba en el sótano. En una noche oscura y tormentosa, mis amigos y yo nos infiltramos nuevamente en el sótano. Esta vez, estábamos preparados para cualquier eventualidad. Armados con herramientas, linternas y una determinación férrea, avanzamos en silencio por los oscuros corredores. El sonido de la tormenta sobre nuestras cabezas hacía eco en las paredes de piedra, añadiendo un aire aún más siniestro a nuestra misión. Al llegar al laboratorio secreto, el espectáculo ante nosotros era dantesco. Las luces parpadeaban y el sonido de máquinas zumbando llenaba el aire. Frascos burbujeantes y tubos llenos de líquidos de colores extraños creaban un ambiente de pesadilla. En el centro de la habitación, el profesor Castell estaba concentrado en uno de sus experimentos. Sus manos cubiertas de guantes quirúrgicos mientras manipulaba una jeringa llena de un líquido oscuro. «¡Detente ahora mismo!», grité, con la voz resonando en la habitación. Castell se giró lentamente, su rostro reflejando una mezcla de sorpresa y desdén. «Ah, Joel, sabía que eras curioso, pero no imaginé que llegarías tan lejos», dijo con una sonrisa siniestra. Nos abalanzamos sobre el profesor, pero él no iba a rendirse sin luchar. Castell sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo y presionó un botón. Inmediatamente las luces parpadearon con mayor intensidad, y de las sombras surgieron figuras deformes, los resultados de sus horribles experimentos. Criaturas mitad humanas, mitad monstruos, con ojos brillantes y movimientos erráticos, avanzaron hacia nosotros con gruñidos guturales. «¡Cuidado!», grité, mientras una de las criaturas se lanzaba sobre nosotros. Uno de mis amigos, Marco, golpeó a la criatura con una barra de metal, pero ésta se recuperó rápidamente, lanzándolo contra una pared. Mientras tanto, Castell se retiraba hacia una esquina, manipulando frenéticamente otro dispositivo. Corrí hacia él
esquivando a las criaturas lo mejor que podía. Una garra afilada rasgó mi brazo, pero el dolor solo aumentó mi determinación. Alcancé al profesor justo cuando estaba a punto de activar lo que parecía ser un interruptor principal. Lo empujé con todas mis fuerzas, haciéndolo caer al suelo. «No sabes lo que estás haciendo, chico», gritó Castell, su voz llena de furia. «Mis experimentos pueden cambiar el mundo». «Estás loco», le respondí, tratando de mantenerlo inmovilizado. «Has destruido vidas y debes pagar por ello». La lucha fue feroz. Castell era sorprendentemente fuerte para su edad y se defendía con la ferocidad de alguien desesperado. Logró liberarse de mi agarre y me golpeó en el rostro, haciéndome retroceder. Sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca, pero me obligué a mantenerme firme. Mientras tanto, mis amigos luchaban contra las criaturas. Podía escuchar los sonidos de la batalla a mi alrededor. Gritos, golpes y el inquietante sonido de carne desgarrada. Sabía que debía terminar con esto rápidamente. Me lancé nuevamente sobre Castell, esta vez con más fuerza. Ambos caímos al suelo, rodando en una lucha desesperada. Logré sujetar su brazo y torcerlo, haciendo que soltara el dispositivo. Castell gritó de dolor y aproveché la oportunidad para inmovilizarlo completamente. «Ahora destruyan todo», grité a mis amigos, quienes a pesar de sus heridas comenzaron a destrozar el equipo del laboratorio. Las criaturas, al ver la destrucción de su origen, se volvieron aún más frenéticas, pero con el tiempo comenzaron a debilitarse y caer una tras otra. Finalmente, con Castell sometido y las criaturas vencidas, nos permitimos un momento de respiro. Las autoridades fueron notificadas y, cuando llegaron, encontraron al profesor Castell inmovilizado y el laboratorio en ruinas. Fue arrestado y acusado de sus crímenes, mientras los estudiantes prisioneros eran trasladados a un hospital para recibir tratamiento. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. La universidad tardó meses en recuperarse del escándalo, y yo, aunque aclamado como un héroe, sabía que la experiencia me había cambiado para siempre. Había visto el abismo de la locura humana y sabía que nunca podría olvidar lo que había sucedido en ese laboratorio. Cada vez que pasaba cerca del sótano, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Había enfrentado el horror y sobrevivido, pero siempre me preguntaría si algún día alguien retomaría el legado oscuro del profesor Castell. Tercer relato. Fue una noche de otoño, fría y envuelta en una densa niebla que parecía devorar las luces de la ciudad. Salí tarde de la oficina, con la mente abrumada por informes y plazos que cumplir. Necesitaba llegar a casa y desconectar, así que decidí tomar un taxi para evitar el largo trayecto en transporte público. Caminé hacia una calle lateral donde solían pasar taxis incluso a esas horas tardías. La niebla amortiguaba los sonidos y desvanecía los colores, creando una atmósfera irreal y lúgubre. Fue entonces cuando vi el taxi, un viejo sedán negro que parecía haber salido de otra era. Las luces traseras titilaban débilmente, como las llamas agonizantes de un espectro abandonado. «¡Taxi!», exclamé alzando la mano y esperando que el conductor me viera. El vehículo se detuvo con un chirrido agudo de frenos. Me acerqué y abrí la puerta trasera. El interior estaba oscuro, apenas iluminado por la tenue luz del tablero y un par de faroles en el techo. «¿A dónde te llevo?», preguntó una voz grave desde el asiento del conductor. «A la calle 23, por favor», respondí, tratando de ver al conductor a través del espejo retrovisor,
pero solo veía una sombra borrosa. El taxi avanzó por las calles casi desiertas, sumergiéndose aún más en la espesa niebla que envolvía a la ciudad. El silencio dentro del auto era incómodo, solo interrumpido por el suave zumbido del motor y el crujido ocasional de los asientos de cuero desgastados. ¿Cómo está la noche? Intenté romper el hielo, deseando aliviar la tensión que se había instalado en el pequeño habitáculo. No hubo respuesta. Miré de nuevo hacia el espejo retrovisor, pero el conductor seguía siendo solo una silueta oscura, inexpresiva. ¿Está bien?, insistí, comenzando a sentirme incómodo por la falta de respuesta. El taxi giró por una calle menos transitada, alejándose aún más del centro de la ciudad. Mis músculos se tensaron involuntariamente, mientras el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Empecé a preguntarme si había cometido un error al subir a este taxi, si tal vez habría sido mejor esperar uno más moderno y con un conductor más comunicativo. El tiempo pareció detenerse mientras avanzábamos en medio de la niebla espesa. De repente, el taxi se detuvo bruscamente. Miré hacia afuera, pero no había señales de ningún obstáculo en la calle vacía. ¿Qué pasa?, pregunté con nerviosismo. No hubo respuesta. El silencio se hizo aún más ensordecedor. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras contemplaba la posibilidad de salir y continuar a pie, pero algo me detuvo. La niebla se había vuelto aún más densa, envolviendo el taxi como una sábana fantasmal. Entonces, el taxi comenzó a moverse de nuevo, pero no en la dirección a la que había pedido ir. Me di cuenta de que estábamos retrocediendo por la misma calle por la que habíamos venido. El corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho, mientras la sensación de que algo no estaba bien se intensificaba. «Oye, esto no es el camino que pedí», exclamé. Mi voz temblorosa reflejaba mi creciente preocupación. El taxi continuó retrocediendo en silencio, ignorando mis demandas. Los edificios y las calles que habíamos pasado anteriormente comenzaron a deslizarse a través de las ventanas traseras. Intenté abrir la puerta, pero parecía estar atascada. «Por favor, detente. Déjame salir», grité golpeando la ventanilla con desesperación. Ninguna respuesta. El taxi seguía retrocediendo a través de la niebla, como si estuviéramos en un bucle infinito, condenados a recorrer la misma ruta una y otra vez. La idea de que estaba atrapado en algún tipo de pesadilla se apoderó de mi mente, haciéndome sentir impotente y a merced de fuerzas desconocidas. Fue entonces cuando noté algo en el asiento trasero, algo que antes no había visto, una figura borrosa, apenas visible en la penumbra. Era como la sombra de un pasajero que no estaba allí cuando subí al taxi. Un escalofrío de terror recorrió mi espina dorsal mientras me enfrentaba a la realidad de que no estaba solo en este viaje macabro. ¿Quién está ahí?», balbuceé, sintiendo que mi voz se quebraba. La figura no respondió, solo permaneció inmóvil, observándome con una intensidad que me heló la sangre. Intenté gritar, pero mi garganta se cerró por el miedo. El taxi seguía avanzando en reversa, sumiéndome más profundamente en una pesadilla de la que no podía despertar. Las luces de la ciudad parecían desvanecerse en la distancia, mientras la niebla se cerraba alrededor del taxi como una trampa mortal. El tiempo y el espacio parecían distorsionarse, como si estuviera atrapado en un mundo paralelo donde las reglas de la realidad no se aplicaban. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de que no había forma de escapar, que estaba a merced de este taxi fantasma y su conductor invisible. Mis pensamientos se volvieron confusos y desesperados
mientras luchaba por mantener la cordura en medio de la oscuridad aplastante que me rodeaba. Entonces, de repente, el taxi se detuvo de nuevo. La figura en el asiento trasero desapareció tan misteriosamente como había aparecido. Miré a mi alrededor, jadeando por aire fresco y buscando desesperadamente algún indicio de dónde estaba. Para mi alivio y horror, me di cuenta de que estábamos de vuelta en el lugar donde originalmente había subido al taxi. Las luces de la calle parpadeaban débilmente a través de la niebla disipada. El motor del taxi seguía zumbando suavemente como si nada hubiera ocurrido. «¡Déjame salir!», exigí, tratando de abrir la puerta con más fuerza esta vez. La puerta se abrió sin resistencia. Me apresuré a salir, temblando y jadeando, sintiendo como si hubiera escapado por poco de las garras de algo que no podía comprender. El taxi permaneció allí, inmóvil y ominoso en la noche, como si estuviera esperando a su próximo pasajero. Corrí lejos de ese lugar, dejando atrás la escena de mi terrible experiencia. No pude evitar mirar hacia atrás una última vez y, en la niebla que se disipaba, juré ver una sombra en el asiento del conductor, observándome con ojos invisibles pero penetrantes. Desde esa noche, he evitado tomar taxis en medio de la niebla. Cada vez que veo uno similar, mi corazón se acelera y una sensación de pánico se apodera de mí. Nunca he podido explicar lo que sucedió esa noche, pero una cosa es segura: el taxi y su conductor no eran de este mundo. Años después, la curiosidad me llevó a investigar más sobre ese taxi. Busqué la matrícula en internet y encontré una historia escalofriante. Resultó que el taxi pertenecía a un antiguo taxista local, conocido por ser amable pero reservado. Sin embargo, años atrás, había desaparecido en una noche de niebla espesa, junto con su taxi. Nunca encontraron su cuerpo ni el vehículo, que parecía haberse esfumado sin dejar rastro. Entonces entendí. El taxi en el que subí esa noche era el mismo que había desaparecido años atrás, con su conductor aún buscando completar su último viaje en las noches de niebla, atrapado en un ciclo eterno de angustia y soledad. Recordar esa experiencia me hace preguntarme si algunos misterios deben permanecer sin resolver, dejando a la imaginación humana llenar los vacíos con temor y asombro. Esa noche cambió mi vida para siempre, dejándome con una sensación de inquietud cada vez que la niebla cubre la ciudad. Puede que nunca sepa la verdad completa detrás de aquel taxi fantasma, pero una cosa es segura: algunas experiencias nos recuerdan que hay límites en nuestro entendimiento del mundo y que lo desconocido puede acechar en cualquier esquina, esperando ser descubierto por aquellos lo suficientemente valientes o desafortunados como para cruzar su camino.